El trasfondo y significado del símbolo de este canal. El hexagrama, y el verdadero significado de la serpiente. Recordemos que el árbol simboliza el eje energético del mundo. Y como hemos dicho, las serpientes figurarán entonces como el conjunto de los ciclos de esa manifestación universal. Es decir, el recorrido de los diferentes estados, tanto materiales, como energéticos. Está representado, en algunas tradiciones, como una transición, desde un ser terrenal, en el cuerpo de serpiente, hasta su conversión al ave. Todo ese recorrido por medio de la purificación. Representado como el fuego. Todo este recorrido puede considerarse como dos sentidos contrarios. El sentido ascendente, que va hacia los estados superiores, y el descendente, que obviamente va hacia los estados inferiores. Los dos aspectos opuestos del simbolismo y de la dualidad. Por ello, casi siempre nos encontramos a la serpiente enrollada, no solo alrededor del árbol, sino también alrededor de otros diversos símbolos. Generalmente una vara o eje vertical. En la tradición hindú, en el simbolismo de la serpiente Sheshavananta, se representa la indefinitud de la existencia universal. También está enrollada alrededor de Meru, la extraña montaña polar, la cual es jalada, en sentidos contrarios, por los devas, y los asuras. Los ángeles y demonios. Mismos que corresponden respectivamente, con los estados superiores e inferiores con respecto al estado humano. Por ello, la serpiente es el camino. Incluso luce como uno. La serpiente también representa la columna vertebral, y sus 7 vértebras. Se tendrán entonces los dos aspectos, benéfico y maléfico, según que se considere la serpiente desde el lado de los devas, o del de los asuras. Es decir, que la energía en sí misma no es buena ni mala. Pues es la unión de ambas cargas. Simplemente depende del uso que se le dé. Por otra parte, si se interpreta su significado en términos del bien y del mal, las frecuencias o vibras también significan una emoción. Un sentimiento. El cual viene también de esa serpiente. Los chakras y su unión en el llamado Kundalini. Asimismo, tiene una evidente correspondencia con los dos lados opuestos del árbol de la ciencia. El simbolismo de las raíces, y las venas, como serpientes energéticas. Así como los otros símbolos de los que hemos hablado anteriormente. Otro aspecto a considerar, es lo relativo de estos conceptos del bien y del mal. ¿Malo para quién? ¿Bajo qué punto de vista? Lo que puede ser una maldición para uno, puede ser una bendición para otro. Por lo que todo se rige más bien por parámetros energéticos de carga y descarga. De prosperidad y de carencia. Como la primavera y el invierno. Todo en este mundo material está constituido por esos dos procesos de dualidad energética. La serpiente, en su simbolismo general, aparece como ligada a la tierra. A lo material. Lo que implica necesariamente la presencia de su correlativa carga negativa. La cual, como ya vimos, es algo tremendo. Y que va en total concordancia con lo que la ciencia nos dice sobre la carga electromagnética que posee el mundo. La conexión a tierra. Ya que toda dualidad, todos los dos extremos de todo, solo pueden existir mediante el otro. El uno por el otro.
De igual forma, una serpiente puede ser perjudicial, o benéfica, dependiendo del conocimiento de quien lo use. Por lo tanto, el bien y el mal serían conceptos únicamente aplicables a lo humano, pero basadas en la comprensión de esos ciclos de cargas energéticas. Pues como dije, todo, absolutamente todo, está basado en la alquimia. El camino de la purificación del que ya les he hablado. Un camino energético que involucra todas las demás purificaciones del mundo. Justo como un árbol. ¿Lo ven? Poco a poco van pudiendo entender las imágenes. El árbol representa la serie indefinida de los ciclos de manifestación. Y la serpiente, a su ciclo terrenal de purificaciones energéticas. Este es el aspecto oculto que corresponde concretamente al papel de la serpiente. La evolución mental por medio del conocimiento. El enrollamiento simboliza el proceso necesario de encarnaciones, infinito, hasta cumplir los 7 niveles de aprendizaje. Así, la serpiente, cuando se la ve enrollada alrededor del árbol, representa un camino de impedimento, en el que para subir, hay que ir ascendiendo niveles en espiral. ¿Lo ven? Cuando el símbolo se desdobla, se usa para referirse a los dos caminos, dualidades, o extremos, convergiendo y generando interacciones. La energía. Impresionante. Entonces, tenemos dos serpientes enrolladas en sentido contrario, alrededor de un mismo eje. Como en la figura del caduceo. Un artefacto o bastón antiguo, cuyo símbolo proviene de Tot. O Hermes Trismegisto. Mismo de quien ya les he hablado. Así, en el ocultismo y en las demás artes ocultas, hay secretos que fueron tergiversados hace mucho. Para que ni siquiera los más grandes ocultistas supieran este secreto. El verdadero significado ancestral de los símbolos que usamos, y como todo concuerda con la moderna tecnología. Con los hallazgos científicos verdaderamente comprobables y repetibles. Un ejemplo de esto es el que concierne a las corrientes sutiles en el ser humano. A través de estas vibraciones sutiles es como nuestro cuerpo se comunica. Los impulsos nerviosos, y su naturaleza eléctrica. ¿Pueden verlo? Como todo responde a los mismos principios alquímicos. Así, todos los elementos químicos presentes en los organismos, tienen sus componentes con los que son reactivos, uniéndose y transformándose. Reaccionando ya como fluidos eléctricos, magnéticos, y compuestos de su propia polaridad. Es decir, sus propias cargas eléctricas. Justo como mini baterías. El cátodo y el ánodo como la misma dualidad. Como los dos engranes necesarios para la vida. El propio término, asura, quiere decir, renovador de vida. Por ello, el otro engrane no es en sí la muerte, sino la renovación de la vida. Solo en este sentido los asuras se oponen a los devas, cuyo nombre expresa la luminosidad de las esferas superiores, y que son, en el otro sentido, los propiciadores de la vida. Esta dualidad, la podemos encontrar en todo. Siendo una analogía de los flujos triples. El pasado, y el futuro, y su unión en el presente. O el nacimiento y la muerte, y su unión en la vida. Todas estas siendo alternancias, entre todas estas transiciones y transmutaciones cíclicas.
Asimismo, el hombre y la mujer representan esta misma dualidad. Uno provee, mientras que el otro renueva la vida. Impresionante. Ambos, hombre y mujer, se buscan y se complementan. Son magnéticos entre sí como dos imanes. En la Kabbalah, dentro de la geometría del Magen, o hexagrama, se expresa la energía masculina, representada por el triángulo ascendente, de carácter eléctrico, dador o emisor. Y la energía femenina, simbolizada mediante un triángulo descendente, receptor, y condensador energético. Ambos de naturaleza magnética, y el centro, su unión. También llamada, Ruach HaKodesh. De igual manera, en las correspondencias subatómicas, tendremos una carga negativa, electrón, y una carga positiva, protón, los cuales igualmente intercambian sus cargas, equilibrándose. Así encontramos que el neutrón, protón y electrón, serían como la Trinidad, Padre, Madre e Hijo. Por esa razón es que es absurdo pensar en que somos iguales. Cada sexo tiene su rol, su carga energética, y su único papel a desempeñar. Un propósito biológico, a la vez que espiritual. El único momento en que son uno, es en la unión sexual, donde ambos vibran exactamente en el mismo tiempo, espacio y frecuencia. Siendo que aquello también es una interacción de flujos triples, donde el producto energético, siempre es un resultante de la unión de ambas cargas. En este caso, la creación de un nuevo ser. Es impresionante cuando logramos entender cómo todo se repite tanto hacia arriba como hacia abajo. La dualidad inmersa en lo macro y lo micro. Millones de átomos, unos positivos, y otros negativos, uniéndose entre sí, intercambiando sus cargas mediante su lucha. Todos los polos magnéticos también producen energía al unirse. Incluso un foco tiene esa dualidad. Esas energías tanto positivas, como negativas. Los dos pilares del templo. Las dos torres. La unión de los lazos energéticos, que se establecen durante la unión sexual de ambas cargas animadas. El masculino y el femenino. Un rasgo presente en todos los seres animados. Por eso se llaman animales. Porque a la vez, nos animan a descubrir sus secretos. Dentro de los secretos más profundos del Merkabah, la serpiente, es la carroza o vehículo de ascenso, a los planos superiores. Se describe como un vehículo de energía que se usa para ascender, e incluso para descender a los mundos inferiores. Algo así como una escalera. De ahí también viene el simbolismo y la diferenciación en el juego serpientes y escaleras. Las escaleras lo hacían alcanzar un objetivo, o ascender, mientras que las serpientes lo hacían fracasar o ir hacia abajo. El juego original se remonta a la antigua India como Moksha Patam, la escalera a la salvación. Y se usaba para impartir lecciones filosóficas. Para los gnósticos, la serpiente simboliza la mente. El conocimiento secreto de la naturaleza. Un conocimiento que, como vemos, fue tergiversado a través del tiempo. El báculo de Hermes fue quizás el primer registro de todo esto. Quizás ese báculo pudo haber sido un dispositivo electromagnético, heredado de alguna cultura antediluviana. Por ejemplo, el dios Mercurio también tenía un artefacto muy similar. Además de estar presente en muchas otras culturas sin aparente relación entre ellas. De igual manera, la mente tiene dos polaridades.
2 hemisferios. Y, ¿recuerdan qué hay en el centro? La glándula pineal. Por eso toda la electricidad funciona así. Y es simbolizada por la serpiente blanca positiva. Y la serpiente negra, o carga negativa. Increíble, ¿no lo creen? Como todo lo tecnológico posee su vínculo con lo ancestral. De la misma forma, en el cristianismo esotérico, está la vara de serpiente de Moisés. La vara es la ley, o eje. En la gnosis auténtica, la serpiente levantada significa la mente terrenal. Es decir, el conocimiento que está implícito en la naturaleza animal, como un camino. En los mitos antiguos, la serpiente representa la sabiduría ancestral. El mito primigenio del mundo subterráneo. Puesto que se decía, que las serpientes conocían los secretos que yacían enterrados en las profundidades del mundo, pudiendo moverse entre este y los planos inferiores. En ciertas ocasiones, la serpiente ha sido representada con alas. Lo cual, más allá de simbolizar lo espiritual, son la sublimación de lo material. Es decir, ese mismo camino de ascensión. Simplemente se utilizó para enfatizar más el sentido de elevación. De ligereza. Lo ligero y lo denso, como la cualidad material. Otra variante es el uroboros. La serpiente que se muerde la cola. Y simboliza que toda la vida vive en sí misma, de la muerte de otra. Un ciclo donde toda la energía se renueva y aprovecha. Absolutamente todo es comida para otra cosa. Incluso las rocas. Este curioso animal que ahora observan recibe el nombre de Litoreda habanatica. Y es un molusco, el cual se alimenta de roca y defeca arena. Es un misterio el cómo puede obtener energía para seguir viviendo, pues la roca que comen pareciese que no le aporta ningún nutriente. Los científicos creen que este animal recibe todos los nutrientes de las síntesis eléctricas que realizan las bacterias que viven en su cuerpo, y que adquiere de las mismas rocas, al triturarlas. Por eso, la muerte en sí misma es un aporte a la vida. Es un acto de dar. De devolver lo prestado. En los seres animados, la vida se desprende de una generación hacia la otra, para volver a nacer. Dejar un relevo. Por ello la vida y la muerte son covalentes entre sí. Un enlace covalente es un término químico para referirse a la reacción producida en dos átomos no metálicos, cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel, para alcanzar así la regla del octeto. Justo como la octava. ¿Recuerdan? Es impresionante todas las verdades que estamos revelando. La regla del octeto es un postulado que se emplea en la química, y que se trata de la tendencia que tienen los átomos para completar su nivel energético con 8 electrones. Para así lograr alcanzar una estabilidad energética. ¿Lo ven? Como el 8 es la representación de la proporción dorada universal. Y como también es el símbolo del infinito. Volviéndose a su vez el Uroboros. Una metáfora del ciclo vital material. Del sol eterno, donde no hay frontera clara entre el inicio y el fin. El analema solar. Los dos círculos unidos, como la idea sintética de la perfección.
de la mitosis celular, la cual es el eje primordial de la vida animada. El ADN. Las serpientes enrolladas. ¿Pueden ver cómo todo converge en la alquimia primigenia? Dentro del hermetismo, la serpiente representa la naturaleza cíclica de las cosas. El eterno retorno de lo material, entendido como todos aquellos ciclos, que comienzan de nuevo en cuanto concluyen. En un sentido más general, simboliza el proceso y la continuidad de la vida. Según la Enciclopedia Británica, el Ouroboros proviene del antiguo Egipto. Y simultáneamente, de la antigua Grecia. Quizás, como dijimos, heredado de otros seres más avanzados. Expresa la unidad de todas las cosas, tanto materiales, como espirituales, dentro del gran ciclo eterno de creación y destrucción. De renovación. Su forma representa el símbolo del mundo, es decir, una alusión al principio de clausura, o al secreto hermético, donde se enuncia la eternidad, concebida como eterno retorno. Lo que no tiene ni principio ni fin. En la Edad Media, a la serpiente Ouroboros se le impuso un valor esotérico, semejante al de la serpiente helénica. El registro más antiguo de su aparición, es en un libro de Alejandría, en el siglo II, que decía Gen, Topan, o uno y todos. Aquí ya se lo presenta mitad blanco y mitad negro, demostrando la dualidad presente en todo. En la alquimia, el Ouroboros simboliza la naturaleza cíclica de la obra del alquimista, uniendo lo consciente y lo inconsciente, lo material y lo inmaterial, lo mental y lo espiritual. También es un símbolo de purificación, puesto que representa los dos caminos que continuamente amplificamos, en el transcurso de nuestra vida. En el Ouroboros, el comienzo y el fin se encuentran, entendiendo a la muerte como un precursor de la vida, y viceversa. Esta concepción de la serpiente está ligada también al recorrido del Sol y de la Luna. Esto en términos místicos y esotéricos. A la salvación vital que provee el Sol, pues la serpiente, al ser de sangre fría, requiere de este, para después pasar a los dominios de la muerte. Su cueva en el inframundo. Así como el accionar de la muerte vital, como un proceso de comunión desintegradora. Todo esto, en comparación con el proceso unitivo que implica la vida, desde su formación y mantenimiento, toma un segundo. Esto con el fin de promover la vida. Promover la felicidad y no el sufrimiento. Pero siempre habrá toda dualidad. Y toda la vida se define por decisiones. La voluntad. Por ello, la salud es el resultado de un equilibrio funcional de un sistema. Un sistema que nace de la multiplicidad de seres más pequeños. De sus cargas. De su comunión. La enfermedad, ya sea somática, o psíquica, es el desequilibrio. Orgánico o mental. Espiritual. El desorden corporal es el que provoca la muerte. Así, el símbolo del médico figura como una contraposición de fuerzas antagónicas en orden. Porque viene de aquel poder, que podía incluso proveer inmortalidad. Las frecuencias curativas. No es para nada una locura el hecho de que un dispositivo con esa forma pudiese canalizar algún tipo de energía etérica, capaz de curar. La electroterapia es propiamente el uso de energía eléctrica como tratamiento médico.
En medicina, el término electroterapia puede aplicarse a una variedad de tratamientos, incluido el uso de dispositivos eléctricos, como estimuladores profundos para el remedio de diversas enfermedades. El término también se ha aplicado al uso de corriente eléctrica, para acelerar la cicatrización de heridas. Esta incluso fue promovida como una panacea universal en 1747, pero desacreditada por la comunidad científica de la época. Incluso Tesla estuvo trabajando con estas energías. La energía fría y el orgón. Todo ello va de la mano con estos principios antiguos ligados a la energía alquímica. La serpiente incluso parece energía. No es para nada casualidad que este sea el simbolismo para la onda frecuencial. Todo viene ligado con el ocultismo antiguo. Con las enseñanzas sagradas, cuyo real significado no se comparte con la gente común. Ni siquiera los científicos saben el vínculo que existe entre lo que hacen, con los fundamentos sacros de la manifestación natural. Todos los llamados fenómenos. Espero ahora haya quedado un poco más claro el significado oculto detrás de la serpiente. Detrás del árbol, como una manifestación energética. Detrás del camino de la serpiente como una analogía al conocimiento terrenal. Aquel que es necesario, para poder comprender el gran instructivo. Solo así podremos comprender la inteligencia detrás. La inteligencia detrás de la naturaleza elemental, como otra manifestación de esas uniones. Y sobre todo, como todo, absolutamente todo, está inmerso en esta lucha de cargas. Una comunión universal de carga y descarga.